Hola a todos, mi nombre es Samuel Silva, grado séptimo bimestre 2. Para la evidencia de sociales les voy a contar sobre la pirámide social de Nueva Granada. Vamos a empezar por el rango más alto, que era blancos o peninsulares, que eran los españoles nacidos en España. Luego vinieron aquí a Nueva Granada. Tenemos en primer lugar que eran blancos. Perdónenme, me quedo un poco torcido. Ellos ocupaban el rango más alto, tomaban las decisiones más importantes y en las decisiones era la opinión que contaba, no los pirámides sociales de abajo. Ellos también tenían lugares especiales, como cuando tú compras entradas especiales para un partido o para algo, tienes unas cosas especiales que solo tú puedes tener. Era algo así en todos los lugares que iban. Luego siguen los criollos, que eran españoles nacidos en América. Ellos también podían ocupar rangos políticos, pero no era la opinión que contaba. Podían influenciar al blanco, pero no era la opinión que contaba. También luego tenemos a los mestizos, que eran cuando se juntaban blancos y indios, que daban como resultado un mestizo. Entonces vamos a poner un mestizo. Así lo escribe. Ya, se me olvidó cómo se escribía. Ellos, como decía, eran blancos e indígenas. Ellos no tenían el lugar más alto, pero podían participar. No eran como los negros, que los veían aparte, sino que ellos también los podrían incluir, aunque no tanto. Luego seguimos con los indios. Indígenas o indios. Les vamos a poner indígenas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los que ya estaban habitando en Nueva Granada. Los dueños de las tierras. Los dueños de las tierras cuando Colón llegó. Los indígenas eran legalmente, eran por debajo de los españoles y criollos legalmente, o sea, eran vistos como el rango que nadie quería estar ahí. También habían unas personas que eran indígenas, pero eran como los caciques, que ellos sí podían tener lugares especiales, aunque no siempre, pero en algunos lugares tenían cosas importantes. Vamos con lo último, que son afrodescendientes o negros. Les voy a poner aquí para que no sea tan extenso. Ellos eran esclavos traídos de África, en excursiones a África. Los trajeron aquí para trabajo forzoso, generalmente en la minería. Ellos a cada rato estaban en la minería ilegal. Bueno, minería, porque en ese momento no era ilegal. También los explotaban, los trabajos los explotaban. Ellos también tú los podías comprar, eran propiedad del dueño. O sea, lo que era. O sea, es como si compraras un perrito. Algo así. Era algo terrible. Algunos o escapaban y eran fugitivos, otros también ahorraban durante mucho tiempo para comprar su libertad. Luego se inventaron un tipo de, ¿cómo decirlo? Encomienda se llamaba. Era cuando un encomendero, que generalmente era blanco o criollo, estaba a cargo de los negros, o sea, eran como un esclavo. Lo diferente era que el encomendero tenía la responsabilidad de convertirlos al catolicismo. O sea, era como un pastor, algo así. Un misionero, pero que los explotaba también en el trabajo. También tenemos otro tipo que se llama mita, que era cuando los negros, los indígenas también, estaban en una tierra, entonces
Los llamaban a alguien y ellos se tenían que ir a obedecerlos, a la minería generalmente. Entonces los desplazaban de su territorio para trabajar. También tenemos, por debajo de las pirámides, tenemos también a Sambo, indígenas y negros, que eran esa mezcla, eran indígenas y negros, que se conocían como Sambo, que también estaban en lo más bajo de la sociedad. Hay otros que eran Sambo, eran mulato, que era africano y blanco. O sea, eran el rango más alto con el rango más bajo. Era un mulato que también ocupaba el lugar más bajo. También hay algo importante para resaltar, que había un lugar que, si tú en alguna línea de tiempo tuya, o sea, de tus familiares, había un blanco y tú eras un indígena o un mestizo, tú podrías escalar a un rango más alto. Eso fue todo. Gracias.